Hola, ¿qué tal? En este vídeo haremos una demostración física del teorema de Pitágoras. Usaremos un dispositivo con el cual mostraremos que la suma de las áreas de los cuadros formados por los catetos es igual al área del cuadro formado por la hipotenusa. Este dispositivo usa volúmenes de catetos e hipotenusa, y se comprobará que se puede llegar a demostrar el teorema de Pitágoras usando volúmenes. Este es el dispositivo que se usará. Para su construcción, se usaron los siguientes materiales. Las medidas del triángulo rectángulo que usamos para este dispositivo son 20 por 16 por 12. La forma en la que se construyó fue: en el tripley de 16 milímetros se cortan 3 cuadros, uno de 20 por 20, otro de 16 por 16, y uno de 12 por 12 centímetros, considerando un margen de 3 centímetros aproximadamente con el borde de la tabla. La tabla de 6 milímetros se fija en una cara de la tabla de 15 milímetros, usando pijas de 15 milímetros, colocando una a cierta distancia de cada esquina, y una al centro de cada lado de los cuadrados, a 1 centímetro de separación del borde. Se fija el triángulo que en ese momento debe encontrarse suelto, observando que deben quedar orificios en las esquinas formadas entre la hipotenusa y los catetos, de tamaño suficiente para que fluya la sal, pero no muy grandes, pues el triángulo puede perder su forma. Realizar una perforación con una broca de 1/4 por el costado del cuadrado de 16 centímetros, hasta que se comunique el borde de la tabla con el interior de dicho cuadrado. Esto servirá para introducir la sal, o algún material similar. Se debe tener mucho cuidado de introducir la broca derecha con la superficie de la madera, evitando que la broca salga por alguna de las caras. Colocar un tornillo o pija de 3 centímetros de largo, y un diámetro suficiente para agarrar algo de cuerda, pero no muy apretado, evitando tronar la madera. Se pinta de negro lo que se tiene. Se pinta de azul los cuadros en el fondo, en la tabla de 6 milímetros. Una vez seca la pintura, se sellan con silicón todos los empates, entre la tabla de 6 milímetros, y la tabla de 15 milímetros. Se coloca silicón en todas las orillas de los cuadros, y del triángulo, observando que en ningún tramo falte silicón por donde pueda fugar la sal, y que el silicón no obstruya los orificios por donde fluirá la sal. Además, 4 puntos de silicón a cierta distancia de las esquinas, para asegurar un agarre adecuado. Colocar el vidrio dejando 5 milímetros por lado de claro en la tabla. Este paso es delicado, pues solo se tiene una oportunidad. Si el vidrio se mueve una vez colocado el silicón se embarrará. Desde luego, este paso se realiza en una superficie plana, de preferencia en el suelo, y en donde no corra riesgo de que lo muevan. Se deben colocar objetos encima del vidrio para asegurar el contacto con el silicón, sin que sean demasiado pesados, pues se puede estrellar el vidrio. Se debe dejar secar el silicón al menos 8 horas. Se introduce la sal hasta que se llena el cuadro de la hipotenusa, y se prueba. Veamos el vídeo testimonio de la prueba que se realizó. Para que la demostración se cumpla, el volumen de sal contenido en el prisma rectangular, formado con las dimensiones de la hipotenusa y el ancho o altura de la tabla, deberá ocupar exactamente el volumen de los dos prismas rectangulares, formados con las dimensiones de los catetos y el espesor o altura de la tabla. Posteriormente comprobaremos que es lo mismo áreas que volúmenes, en la demostración física y matemática. Veamos si esta condición realmente se cumple. Demostración física del teorema de Pitágoras. Vaciado de catetos hacia la hipotenusa. Calculando el área del cuadrado formado con la dimensión del cateto menor. Calculando el área del cuadrado formado con la dimensión del cateto mayor. Calculando el área del cuadrado formado con la dimensión de la hipotenusa. Calculando la suma de las áreas de los catetos.
La suma de las áreas de los cuadrados formados por las dimensiones de los catetos es igual a el área del cuadro formado por la dimensión de la hipotenusa. Hemos llegado a dos demostraciones del teorema de Pitágoras, una física, usando volúmenes, y una matemática, por lo que comprobamos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Como una comprobación final, ahora se está vaciando el volumen de la hipotenusa hacia los catetos. La pregunta sería, si estamos usando volúmenes para la demostración física, ¿por qué usamos áreas en la demostración matemática? La respuesta es una comprobación algebraica sumamente sencilla. Para calcular el volumen de un prisma rectangular se debe multiplicar el área de su base por su altura. El volumen formado por el área del cuadrado con dimensiones del cateto mayor y la altura o espesor de la tabla. Más el volumen formado por el área del cuadrado con dimensiones del cateto menor y la altura o espesor de la tabla. Es igual, según la comprobación física, a el volumen formado por el área del cuadro con dimensiones de la hipotenusa y la altura o espesor de la tabla. Despejando la altura en el primer miembro. Dividiendo ambos miembros de la ecuación entre la altura. Eliminando alturas y simplificando. En este momento encontramos que es igual utilizar áreas o volúmenes para demostrar el teorema de Pitágoras. Sumando exponentes. Llegamos a el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, te invito a que te suscribas, y le dé clic a el pulgar arriba. Nos vemos en el próximo vídeo.